nosotros en este ciclo de Ateneos en una nueva presentación de la temporada 1. No es por nada, pero el episodio 13 para demostrar que no somos caballeros en el servicio, así que estamos bien. En este caso el disertante es el doctor Ricardo Mentz. Ustedes saben que todos los disertantes de este ciclo somos médicos de planta, es decir, que somos 19 cirujanos de planta, cada uno tiene a cargo una charla. Ricardo fue residente nuestro, fue jefe de residentes y es cirujano de staff de coloproctología, es uno de los 3 cirujanos staff más jóvenes del servicio, así que un tipo tremendamente inquieto. Y le pedimos que hablara sobre lo bueno, lo malo y lo feo, y él se va a referir a un tópico del cual lidera y promueve muchísimo, que es ERAS, es decir, Enhanced Recovery After Surgery, que es una forma muy efectiva de manejar y eficiente de manejar los pacientes. Así que, Ricardo, va a ser un gusto escucharte. Buen día y que tus plantitas se salven como hablábamos recién. Bueno, buen día Juan, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que se han levantado hoy para escucharme, espero que esto les sirva, que les vaya a ser útil y de alguna manera mostrarles de cómo venimos trabajando en el hospital con este tema. Yo la primera corrección que quiero hacer con respecto a esto es que voy a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, pero no de mis casos, sino de nuestros casos. Voy a hablar un poco de lo que pasa con todos los pacientes del sector de coloproctología y a lo largo de la presentación voy a ir nombrando a un montón de otra gente que tiene una participación tan o más importante que la que podemos tener nosotros los cirujanos en el tratamiento de estos pacientes. Hay una realidad que cuando uno es un paciente o uno es un familiar de un paciente o uno tiene cierta empatía con los pacientes, es que percibimos y sentimos esa angustia que genera, por un lado, estar enfermo, por otro lado, tener que operarse con toda la incertidumbre que significa enfrentarse a una cirugía, y por otro lado, el trato que le puede dar un sistema hospitalario en mayor o menor tamaño que éste tenga, y que en definitiva todos los pacientes lo que quieren es recuperarse pronto y que todo termine rápido y volver a su casa, volver a la normalidad. Eso es el deseo más íntimo que tienen todos los pacientes, ¿no? Y muchos de esos pacientes que nosotros vamos a ver, que ahora los vemos mucho por telemedicina, no van a volver en los tiempos que habitualmente vuelven los pacientes porque van a tener complicaciones. Muchas de esas complicaciones pueden ser prevenibles, tales como el hilio postoperatorio en una gran medida de los casos. Y otros pacientes no van a volver a tiempo a casa o al tiempo promedio, digamos, de internación por razones no médicas, es decir, por razones que no hacen específicamente su situación de salud, y eso aumenta los tiempos de internación. Entonces, ahí es donde yo voy a hablar sobre ERAS o Enhanced Recovery After Surgery, y prometo que va a ser el único anglicismo que voy a utilizar acá, porque es un término que en cualquier parte del mundo donde uno vaya lo van a conocer y lo van a reconocer como ERAS. Hay distintas traducciones, por ejemplo, programas de recuperación u optimización perioperatoria que también se pueden utilizar, pero en cualquier parte del mundo donde uno vaya va a sentir o se va a hablar de ERAS y se va a entender de qué se trata. Y aquí sí, adhiriéndome un poco a la consigna del Ateneo, me empezaría hablando un poco de lo bueno, aunque lo bueno, lo malo y lo feo acá se va a difuminar, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Y conceptualmente quisiera definir qué es ERA. Si ERA va a tener distintas definiciones desde el punto de vista de donde uno lo examina. La primera definición que me gustaría dar es la mía, donde yo considero que ERAS es básicamente una mejora en la percepción de toda la experiencia del perioperatorio del paciente. Y vamos a ver por qué eso es así. ERAS, por otro lado, es una gran mejora en la comunicación que hay entre los médicos que participan, entre los médicos y enfermería, entre los médicos y el paciente, entre el equipo de salud y el paciente, entre el equipo de salud y la familia del paciente. Hay una gran, digamos, mejoría en la comunicación de todo esto. Por sobre todas las cosas, ERA es mejor en la calidad del resultado, en la calidad de atención, perdón. ¿Por qué? Porque se mejoran los resultados, como voy a mostrar ahora, que no son solamente los resultados nuestros, sino esto es una cosa que se reproduce en todo el mundo, y se disminuyen los costos, que es exactamente la ecuación perfecta para mejorar la calidad de atención, mejorar los resultados a menores costos.
ERAS, por otro lado, es un círculo que uno quisiera que sea virtuoso siempre, que es básicamente aplicar las medidas del protocolo ERAS, de las que voy a nombrar brevemente algunas, hacer una auditoría permanente o periódica de cómo se está aplicando eso, y posteriormente volcar en educación continua del equipo una mejoría en la aplicación de esas medidas. Si nosotros no hacemos auditoría, no sabemos qué estamos haciendo, por lo tanto no podemos decir exactamente cómo lo estamos haciendo. ERAS es, desde otro punto de vista, mucho trabajo de hormiga, todo el día, todos los días, cada uno de los integrantes, haciendo mucho foco en pequeños detalles del postoperatorio de los pacientes en distintos momentos del día de cada uno de esos días de internación, que buscamos que sean pocos, que sean 2 o 3. Pero conceptualmente ERAS es básicamente la aplicación de medidas terapéuticas. Esas medidas, créanme, son todas relativamente sencillas, que se aplican en un protocolo, que las estandarizamos dentro de un protocolo y que la vamos a aplicar antes, durante y después de la cirugía. Y que de alguna manera están basadas en la evidencia científica que hay disponible al momento en el que lo estamos aplicando. El objetivo que tiene un programa como este básicamente es reducir al mínimo posible el estrés quirúrgico que va a sufrir el paciente, mantener las funciones fisiológicas lo más próximas a la normalidad y acelerar la recuperación del paciente, que es lo que buscamos y que es lo que en principio sabemos que el paciente quiere. Por suerte hay gente que se dedica a estudiar mucho esto y emite de vez en cuando las recomendaciones, o una guía si se quiere. En este caso las guías de la ERAS Society, que se publicaron el año pasado, y donde participaron muchos médicos, muchos personajes muy conocidos en el mundo, de institutos como el Instituto Karolinska, la Universidad de Pensilvania, del Reino Unido, de Holanda, de Nueva Zelanda, la Mayo Clinic, la Harvard Medical School, un montón de nombres que uno los puede ver ahí, que son muy conocidos y los vemos habitualmente. En esta diapositiva, que no es necesario leerla toda, he esquematizado un poco todas las medidas que aplicamos en el protocolo actualmente, y vamos a ver que hay medidas que se aplican en el preoperatorio, un preoperatorio más alejado, otro más cercano, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Y esas medidas van a tener, digamos, mucho impacto o un pequeño impacto cada una sumada a la otra y que nos va a terminar dando un resultado que en definitiva es mejor. Educar adecuadamente al paciente que se puede ir al segundo o tercer día va a hacer que evitemos que un paciente le parezca muy temprano irse de alta al segundo día luego de una colectomía izquierda y se quiera quedar un día más. Si yo le hago una cirugía laparoscópica frente a una cirugía convencional, probablemente tenga menos dolor y utilice menos opioides y por lo tanto tenga menos dolor en el postoperatorio y no tenga tantas náuseas o vómitos. O si el anestesiólogo mantiene adecuadamente la temperatura en el quirófano, también va a tener un impacto en el postoperatorio inmediato y alejado. Es decir, todas estas medidas vamos a ir aplicándolas en el momento oportuno. Y cada una de esas medidas aporta un poquito, ¿sí? Aporta una pequeña ganancia, vamos a decirle, que yo siempre la comparo con los deportistas de alto rendimiento, como por ejemplo un ciclista. Un ciclista sabe que tiene que tener una inclinación determinada en la bicicleta, el asiento debe estar a una altura determinada, a una distancia determinada del manubrio, las gomas tienen que estar infladas a una determinada presión, y todo eso, sumado a su preparación física, a la nutrición de los días previos, el día previo, la noche anterior, e incluso el mismo día de la cirugía, le va a dar a ese deportista, digamos, el máximo rendimiento posible. Básicamente es eso, que cada uno de los que participamos en esto aportamos un poquitito todos los días, a cada momento, y eso nos tiene que llevar a un resultado mejor. Pero resulta que de las 25 medidas, las podemos aplicar o las podemos controlar a aquellos que estamos dentro de un programa ERAS formal, donde podemos ver y medir todas las medidas. Pero si uno quiere empezar con esto, uno puede ir enfocándose en medidas que puedan ser, por ejemplo, más importantes o que tengan más impacto. Por ejemplo, este estudio, que es un estudio retrospectivo hecho en casi 15 hospitales de Italia hace 5 años, lo que buscaban era identificar cuáles eran las medidas ERAS que tenían mayor impacto en el tiempo de internación. Y acá mostraban, por ejemplo, cuál es la adherencia a las medidas. Cuanto uno más veces puede aplicar una medida ERAS al conjunto de los pacientes, más se acerca al 100%. Cuanto menos veces las puede aplicar, más se acerca al 0%. Cuanto más cerca estemos del 100% en todas las medidas, mayor será la adherencia que tenemos al protocolo y en general los resultados son mejores, como le voy a mostrar ahora.
Y este estudio mostraba que ellos tenían 4 medidas que eran altamente significativo el impacto que tenía en el tiempo de internación. Hacen una regresión logística multivariable donde muestran que, por ejemplo, mantener la temperatura intraoperatoria, suspender en forma temprana los fluidos endovenosos en el día 1 o en el día 0 del posoperatorio, retirar en forma temprana la sonda vesical y que el paciente salga sin sonda nasogástrica de quirófano eran los factores más importantes para disminuir los tiempos de internación. No hay ninguna medida en esas 4 que acabo de nombrar ahí que requiera de alguna complejidad que no se tenga en cualquier hospital del país. Entonces, a mí me gusta poner un poco este esquema, que es el esquema de la fisión nuclear, que fue descrita ya hace más de 100 años por una mujer judía que se tuvo que escapar de Alemania en el año 38 y le dieron el premio Nobel por esto a su compañero de trabajo, porque era hombre y era alemán, ¿sí? Esto marca básicamente cómo una medida, el circulito de arriba, que sería un neutrón, impacta sobre un átomo y eso va generando la reacción en cadena. Si yo, por ejemplo, a ese neutrón lo represento con la sonda nasogástrica y lo dejo sin sonda nasogástrica a este paciente al momento de salir del quirófano, y ya en las primeras horas le estimulo el tubo digestivo con un poco de líquido o incluso con un café, como se hace ahora, como indican las guías ERA, con un café negro con azúcar sin leche, yo a ese paciente a la noche le puedo estar dando una dieta líquida, el mismo día de la cirugía. Y al otro día el paciente al mediodía almuerza una dieta sólida y en 48 horas puede estar en condiciones de irse de alta, como le voy a mostrar que se hace en muchos lugares del mundo. Hay un hospital de Suiza que incluso está haciendo las colectomías derecha en forma ambulatoria, que en realidad sería de internación de un día, se operan a la mañana y se van a la noche. Más de 50 a 150 casos reportados. Si uno busca en la literatura qué resultado produce a la aplicación de los protocolos ERA, uno va a encontrar muchos resultados, porque cada, digamos, trabajo tiene su objetivo, ver cuál es el impacto que tiene en el tránsito intestinal, en la motilidad, en la trombosis venosa profunda, en el retorno a sus actividades diarias, en la calidad de vida. Uno puede buscar múltiples objetivos si se quiere, pero lo que ha mostrado, lo que todos muestran, es que ERAS lo que hace es disminuir el tiempo de internación entre 0,5 y 3,5 días, dependiendo de cómo se lo analice y qué es lo que se vea. Pero eso no es una cosa menor cuando nosotros trabajamos en estructuras, digamos en sistemas que tienen un número limitado de camas. Y hoy por hoy, con la situación que estamos viviendo, las camas son más valiosas que nunca para una empresa y para un hospital que lo que vende o lo que presta es un servicio de salud. Entonces, si yo tengo recuperación más rápida y completa, yo estoy dando calidad de atención o estoy mejorando mi calidad de atención. Si yo tengo menos complicaciones, de alguna manera estoy brindándole seguridad a mis pacientes. Si tengo una internación más corta, con los mismos recursos, yo estoy siendo más eficiente porque estoy liberando una cama y liberando los recursos para atender a otro paciente. Si yo disminuyo los costos como empresa, me hago más competitivo, ¿sí? Entonces, ERAS tiene múltiples beneficios en ese sentido. Si yo tengo que decir que ERAS tiene algo feo, o algo malo, perdón, es que primero debemos auditar y auditarlo permanentemente. Y eso es lo que hablaba un poco antes de empezar la charla, de que todo este tema del COVID y la pandemia ha hecho que un tiempo no estemos auditando y volvimos a retomar, digamos, ahora la auditoría. Sostenerlo en el tiempo es tremendamente trabajoso porque nos olvidamos de muchas cosas. No terminamos de incorporarlo, porque eso es luchar un poco contra las costumbres. Y lo peor de todo, si se quiere, es que nosotros necesitamos más personal de enfermería, tanto para el programa de coloproctología que está en funcionamiento y que tiene ciertas deficiencias justamente por eso, como para todos los otros en el hospital que quieren empezar con esto y que no disponen del personal de enfermería capacitado para poder hacerlo. La auditoría, decía que la auditoría tiene que ser permanente. ¿Por qué? Porque yo tengo que medir lo que hago. Si yo no mido lo que hago, no lo puedo controlar, no lo puedo gestionar y no lo voy a poder mejorar nunca. Yo puedo pensar que soy un gran tirador si hago tiro al blanco, pero si no lo acerco al papelito y miro dónde pegan mis disparos, yo nunca voy a saber dónde estoy pegando. Y eso lo voy a mostrar que nosotros hemos aprendido muy bien eso. Esa auditoría, como les decía inicialmente, es básicamente revisar cómo estamos aplicando las medidas, que en principio podemos decir son 25 medidas, y ver si esas medidas
al no aplicarse o las medidas que no estamos aplicando bien, investigar el por qué no estamos aplicando esas medidas. Si yo no le estoy dando un suplemento nutricional, que en realidad es darle un aporte calórico adicional al paciente el día postoperatorio, tengo que investigar por qué. Porque no le llega, porque al paciente no le gusta el preparado, si el preparado no le gusta, ¿con qué lo reemplazo? Puedo hacerlo con algo que sea culturalmente más aceptable para el paciente. Son las cosas que discutimos en las sesiones de auditoría. Y esa sesión de auditoría la podemos hacer nosotros en particular en el hospital porque estamos asociados a la ERA Society y disponemos de la base de datos de NKEA. Esa base de datos recopila a lo largo de la internación del paciente 250 datos más o menos, que nos van a permitir a nosotros hacer una evaluación de los resultados o qué es lo que está pasando con esos pacientes. Esta es una forma de verlo en un gráfico del radar que nos da una imagen rápida de qué es lo que está pasando. Pero cuando uno va a analizar, por ejemplo, una tabla y analiza los resultados tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio o en el postoperatorio, que son medidas aplicadas en general por distintos actores y de distintas formas, vemos que en el preoperatorio, por ejemplo, teníamos un 84% de adherencia al programa, a la aplicación de las medidas, lo cual es un número extraordinariamente alto, ¿sí? Parecería que no, pero créanme que sí. En el intraoperatorio teníamos una adherencia del 80%, pero en el postoperatorio, que es básicamente lo que nos corresponde a nosotros como cirujanos, teníamos una adherencia mucho menor, que era el 36%. Eso nos llevaba a una adherencia global del 58%, lo cual es muy bajo, si se quiere, para decir que estamos haciendo un protocolo al que le dedicamos tanto esfuerzo. Entonces, lo que vimos es que hubo gente que pasó por esto también. Por ejemplo, los pioneros de esto. Los pioneros de esto vieron que cuando aumentaban la adherencia al protocolo, disminuían el tiempo de internación, como se ve acá. Llegando a un número que es más o menos empírico, pero que alrededor del 70% de la aplicación del protocolo se considera muy buena aplicación y es donde se produce el salto de calidad en el tiempo de internación. Ellos, allá en Suecia, habían presentado un problema muy grande, que era al comienzo del programa, tenían una adherencia del 43%. Tuvieron que detener el programa, volver con las reuniones, volver a educar a la gente cuál era el rol que le iba a tocar a cada uno, volver a concientizar y a convencer a aquellos que no estaban convencidos de las medidas que había que aplicar, y volvieron a lanzar el programa teniendo una adherencia que después se dio del 70%. Más o menos acá es donde nace un poco el concepto empírico este que les digo de que el 70% es un buen número de adherencia al programa. Y ellos cuando hicieron esto, compararon las dos poblaciones y vieron que aumentaba el número de pacientes que tenían menos tiempo de internación, disminuían las complicaciones, disminuían los síntomas asociados a las complicaciones a medida que aumentaba la adherencia. O sea, adherirse al programa producía una mejora de los resultados. Y empiezan a aparecer las publicaciones de los pacientes que no se van de alta por razones no médicas. Por ejemplo, el paciente que necesita a alguien que lo cuide en su casa y está en condiciones de alta al segundo, al tercero, al cuarto día, pero no ha hecho las previsiones necesarias para que lo cuiden en su casa. O al paciente le da miedo irse tan temprano. Ahí es donde fracasa también el primer punto de lo que hacemos en ERA, que es educar y aconsejar adecuadamente al paciente. Si yo le digo a mi paciente que el segundo o el tercer día es probable que esté de alta y que debe tener a alguien en la casa que lo cuide, ese paciente, si yo le enfatizo eso, probablemente logre eso y no se quede internado más tiempo del que necesita. Y el 13% de los pacientes, si uno, por ejemplo, lo extrapolara a las 8.000 cirugías que hacemos en el servicio por año, es un número muy grande de camas ocupadas sin necesidad en un año. O sea, si uno lo transforma todo estos números en recursos que uno puede ahorrar, es mucho lo que se ahorra. ¿Cómo hacemos el monitoreo? Acá es una foto donde estamos en una reunión en la casa de Tato Álvarez, el anestesiólogo que lidera y que ha liderado esto y que le pone un gran empuje a todo, donde semanalmente analizábamos justamente esto, la tabla que le mostraba recién, cuáles eran las medidas que tenían menos aplicaciones, cuáles son las principales complicaciones que tenemos en los pacientes y cuáles son las medidas que tenemos que aplicar para disminuir esas complicaciones. Hoy en día lo estamos haciendo a través de Zoom, como todas las cosas. Hemos empezado hace 20 días nuevamente con las reuniones y podemos empezar a trabajar y a ver cómo estamos aplicando el protocolo. Y me debo detener, aunque sea 2 minutos acá,
en la importancia que tiene nuestra enfermera, Gabriela Sánchez principalmente, y otros enfermeros que trabajan en el protocolo ERAS. La enfermera establece una comunicación para realizar la educación preoperatoria de los pacientes que va mucho más allá incluso que la que podemos tener los cirujanos con el paciente. Esa educación nos levanta notablemente nuestra calidad de atención personal y eso es una cosa muy importante porque hace la satisfacción del paciente en la atención. Es una devolución que tenemos permanentemente de los pacientes del rol que juega Gabriela en esta etapa del preoperatorio. Básicamente nos ayuda mucho el enfermero que va a aplicar las primeras medidas ERAS en el postoperatorio cuando el paciente está en la sala de recuperación y mientras nosotros por ahí estamos operando a otro paciente. Sentarlo, levantarlo de la cama, hacerlo que camine si es posible y hace falta, y estimularle el tubo digestivo con un poco de líquido ya en la sala de recuperación anestesia. Pero por sobre todas las cosas, lo que hace nuestra enfermera es recabar los datos. Es un personal idóneo y está adecuadamente entrenado para recabar los datos y volcar en la base de datos, que es el gran problema que tenemos nosotros, poder mantenernos al día con los datos. Y así también hay otros servicios del hospital que están interesados en comenzar con esto y justamente al no disponer de este recurso que es fundamental, volcar los datos en una base para que podamos medir lo que estamos haciendo, porque si no, no sirve, es lo que los detiene para que comiencen también. Quizá lo más feo de ERA, si tiene algo feo esto, es eliminar los dogmas. Creo que no hay cosa más linda que eliminar dogmas, cuando uno, por supuesto, puede demostrar. Cambiar la rutina es tremendamente difícil. Es clásico escuchar que hay que salir de la zona de confort, pero es bueno escucharlo de la gente que sale de la zona de confort. Y otra cosa que requiere también es la atención permanente. Todo el tiempo tenemos que estar atentos a lo que estamos haciendo. Y así, por ejemplo, el año pasado el grupo de Chicago mostraba cómo, por ejemplo, estimular el tubo digestivo al paciente el día 0 de la cirugía, es decir, el mismo día que se opera, con líquidos, o como se hace ahora, con café, o incluso con algún laxante osmótico, produce una disminución del tiempo de internación de un día. Y no es porque uno le dé un café ese día al paciente que va a disminuir un día de internación el tiempo, sino que va a producir ese efecto que veíamos con la fisión nuclear. Una cosa lleva a la otra y al paciente lo tenemos ese día enfocado y sabemos que si tolera el café a la noche le vamos a dar líquido y al otro día le vamos a dar una dieta blanda. Es decir, ese café que le damos es una representación de que a ese paciente estamos concentrados y estamos atentos en todos los pasos que tiene que cumplir. Más allá de que la evidencia de que la estimulación con café es relativamente baja, pero lo que se ha visto ha sido eso. Después vamos a ver qué ha pasado con nuestros propios pacientes. Sonda nasogástrica, no por favor. ¿Sí? El 28 de agosto del año 1963, mi ciudad, Montero, que se veía abajo, una banderita, las montañas al fondo, el cielo, hace mucho frío hoy ahí, cumplía 209 años de su fundación y Martin Luther King le decía al mundo que tenía un sueño y el sueño era que no haya sonda nasogástrica. Ese mismo mes se publicaba el artículo que está ahí abajo que dice que no hay que usar sonda nasogástrica en el postoperatorio electivo. ¿Sí? Pero han pasado muchos años hasta que otro trabajo levanta esa información también, un trabajo de la Universidad de Washington en Seattle, donde hace un trabajo donde hay más de 100 pacientes de cirugía colónica y donde ven que no tan solo la sonda nasogástrica no evitaba el hilio, sino que además los pacientes con sonda nasogástrica desarrollaban más hilios, más infecciones respiratorias altas, con más disconfort y con más tiempo de internación. O sea, es una discusión que nos lleva 57 años y todavía hay gente que deja la sonda nasogástrica en el postoperatorio y hay que tratar de evitarlo porque no hay ninguna razón que diga que haya que hacerlo. No hay ningún trabajo que diga que hay que usar una sonda nasogástrica. En cambio, hay muchos trabajos que dicen que no hay que usar. Y una gran discusión que siempre se establece es que ERAS es hacer la laparoscopía y lamentablemente no, la utilización de la cirugía laparoscópica es una cosa más, un punto más que ayuda a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque hacemos incisiones más pequeñas, porque utilizamos menos analgésicos, al haber menos dolor necesitamos menos opioides, los opioides están relacionados con la náusea y los vómitos postoperatorios y la repetición de las dosis con el hilio postoperatorio. Eso es sabido, esa cadena, digamos, esa cascada de reacción en cadena es muy conocida. Y acá lo tengo que citar a nuestro gran maestro en el sector y en el servicio de cirugía, el gran cirujano, el mejor cirujano, como decía el doctor de Santibáñez, sobre Fernando Bonadeo.
Fernando Bonadeo operaba cirugía abierta, nos enseñó a operar a prácticamente todos los del sector, y algunas veces teníamos que hacer algunas cirugías abiertas, que estaban bajo estos protocolos ERAS, y también tenían una alta precoz, al tercero, al cuarto, al quinto día. Es cierto, la cirugía abierta se va 1 o 2 días más tarde que la cirugía laparoscópica. Me acuerdo cuando íbamos a ver los pacientes y nos decía por ahí, mirá qué bien que andan mis laparoscópicas. Siempre tenía alguna broma debajo de la manga para sacar. Es decir, el protocolo ERAS también produce mejora en la calidad de atención y disminución de los tiempos de internación en la cirugía abierta, en todos los tipos de cirugía, porque básicamente es aplicar medidas que son correctas y evitar las medidas que no son beneficiosas para los pacientes. Lo feo de ERA es cuando uno tiene que correr una carrera o con uno mismo o contra, digamos, alguien que tiene buenos resultados. Y cuando te miran de esa manera, digamos, y vas perdiendo la carrera, parece que no es tan bueno. Y voy a dar algunos ejemplos de eso. Nosotros en el año 2012, principalmente a través de Gustavo Rossi, que fue el que empezó un poco con todo esto en el sector, se presentaba un trabajo sobre la resección total del mesorrecto bajo un protocolo ERAS. Y dijo bajo un protocolo ERAS porque no era un programa todavía, nosotros no habíamos ingresado al sistema a la ERA Society, donde teníamos la base de datos para auditar. Nosotros aplicamos las medidas, sí, aplicamos muchas las medidas. Y mostraba cómo teníamos dos grupos, los pacientes que andaban más rápido, bien, y los que andaban más lentos, digamos. Y la mediana de internación era 3 días en un grupo, en el otro 5 días. O sea, teníamos tiempo de internación relativamente bajo, y estamos hablando ya del año 2012, para juntar 200 pacientes de resección total del mesorrecto lleva mucho tiempo. En el año 2012 también publicamos un trabajo sobre la seguridad que podía tener pacientes internados 2 días solamente luego de una colectomía, izquierda o derecha, o algunas veces una resección total del mesorrecto. Con lo cual, digamos, uno tiene que competir contra eso si quiere largar un programa de ERAS. Y el programa nuestro empezó en el año 2015. El primer registro que tenemos es del 16 de noviembre de 2015. Es decir, a partir de este día nosotros podemos empezar a medir qué es lo que estábamos haciendo, a sacar números, a poder decir, estamos haciendo esto bien, mal, más o menos, en qué tenemos que mejorar. Que esa es la gran pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar de lo que estamos haciendo? Porque lo que anda bien, anda bien. El problema es que tenemos que mejorar lo que no anda bien, lo que anda mal. Y eso es lo que hace ERA. Tenemos que medir, auditar, volver a educarnos y volver a aplicar las medidas. Y estos datos me los pasó Adrián Álvarez, Tato, para hacer una ilustración un poco de lo que les quería decir. En la Clínica Reina Sofía de Colombia, por ejemplo, antes de la aplicación de protocolos, se aplicaban 35% de las medidas ERAS y había 8.3 días de internación para la cirugía de resección colónica. Cuando se aplica el protocolo, se pasa a un 81% de aplicación de las medidas, tremendamente sorprendente, el número es muy bueno, y se bajan 2 días de internación para el mismo tipo de cirugía. Eso sobre los 50 pacientes que están registrados ahí más o menos, 2 días de internación son 100 días cama. ¿Qué pasaba en América Latina por la misma época? Se aplicaban 37% de las medidas con 8.7 días de internación de promedio, y cuando se sube al 66%, cerca de ese 70% que decíamos que era importante, se baja prácticamente 2 días de internación, lo cual vemos que tiene un impacto global en el tiempo de internación. Y el tiempo de internación hoy por hoy nos importa como hospital y nos importa como servicio. Entonces nosotros con Juan Campana, que me ayuda muchísimo en esto, tengo que decir que hicimos los números en el año 2018, del año 2018 son estos números, donde comparamos este tipo de procedimientos, porque tratamos de homogeneizar también de alguna manera las cirugías, porque acá entra una exenteración pelviana, entra una cirugía de resección multivisceral o una carcinomatosis peritoneal que dispara los tiempos de internación y puede hacerse un poco de barullo, digamos, con los números. Entonces, sobre este tipo de cirugías que son un poco más regladas, más estandarizadas, hicimos los números y dijimos, bueno, ¿qué número me tiene que dar a mí en esta parte del protocolo ERAS para que a mí me resulte significativo? Porque yo ya estaba partiendo de un tiempo de internación de 6.7 días. ¿Se acuerdan los resultados que les he demostrado que se habían presentado en los trabajos previamente? De 3 días de internación, de 2 días de internación. Bueno, y cuando hicimos los números inicialmente nos daba esto. Una diferencia que no era significativa ni clínica ni estadística. Entonces pensamos, ¿por qué?
Y empezamos a ver, y ahí tenía relación con lo que era la adherencia al protocolo. Si uno hace un ERAS, pero no lo hace bien, es como no hacerlo. Para hacerlo hay que hacerlo bien, y para hacerlo bien tenemos que medir, y para medir tenemos que tener los datos. Entonces, cuando nosotros teníamos pacientes que tenían una adherencia al protocolo mayor al 60%, teníamos una diferencia de internación de 1.77 días, con un intervalo de confianza que va de 0,5 a 3, más o menos parecido a lo que le mostraba en la literatura. Entonces, sobre 236 pacientes, una diferencia de 1.8 días, hacen casi 400 días cama, de nuestro sector solamente. Cuando vemos que los pacientes alcanzan o superan el 70% de la adherencia al protocolo, vemos que esa diferencia de día es tremendamente mayor, 2.8 días. Supongamos que sea 3 y lo multiplico por 80, son 240 días cama para ese grupo de pacientes solamente del sector de coloproctología en el periodo analizado. O sea, es un recurso que es muy valioso, la cama. Y nosotros pudimos reproducir, sin, digamos, quererlo, solamente aplicando el protocolo, lo mismo que le pasó al equipo de trabajo de Suecia, que a medida que aumentaba la adherencia al programa, disminuye el tiempo de internación, porque no hay ningún paciente que se quede internado más tiempo que el que necesita. Probablemente con esto no vamos a disminuir la dehiscencia de anastomosis, porque eso no está demostrado con certeza en ningún lugar. No vamos a disminuir el tiempo de internación porque tenemos un paciente que nos hace algún sangrado y tenemos que reoperarlo, o algún paciente que hace una oclusión intestinal postoperatoria y que haya que operarlo. Pero sí vamos a disminuir mucho las complicaciones que tienen que ver con el tratamiento global del paciente, como por ejemplo el ilio postoperatorio, que es la principal causa de demora del alta de los pacientes internados en nuestro tipo de cirugía. Y acá tenemos datos más recientes. Por ejemplo, esto es el tiempo de internación y la adherencia de las colectomías izquierdas y sigmoidectomías. Lo agrupamos en grupos de 50 a 60 de adherencia, 60 a 70% de adherencia y más del 70% de adherencia. Y vemos lo que veíamos en el otro número global. A medida que aumenta la adherencia, disminuimos los tiempos de internación a casi la mitad. Entonces, claro que vale la pena esforzarse porque tengamos más adherencia al protocolo. Lo mismo pasa con las colectomías derechas. Sabemos que las colectomías derechas tienen en general un poquito más de tiempo de internación que el colon izquierdo. Pero si nosotros aumentamos la adherencia al programa y tratamos de aplicar todo lo que hay que hacer, mantenerlo calentito el paciente en la cirugía, aplicarle una anestesia donde no se deshidrate ni se sobrecargue de líquido al paciente, sacarle la sonda nasogástrica en el momento de cirugía, sacarle la sonda vesical al otro día, darle de comer en forma temprana, nosotros podemos bajar casi a la mitad del tiempo de cirugía en un cuarto de los pacientes. No es poco. En los rectos es un poco más difícil de medir, pero las diferencias son todavía mayores cuando comparamos dos grupos más cercanos, entre el 50 y 60 y el 60 y el 70, que bajamos de 10 días de promedio a 6 días de promedio de internación. Recordemos que algunas veces tenemos cirugías que son resecciones multiorgánicas que pueden producir, digamos, traccionar los números hacia otro lado. Y nuestra base de datos nos permite hacer cosas, revisar números rápidamente. Por ejemplo, acá analizamos las colectomías izquierdas que hicieron preparación mecánica preoperatoria. Hacer una preparación mecánica va en contra de las recomendaciones de ERA. Lo que vimos acá es que el tiempo de internación promedio de este tipo de cirugía específicamente era de 4 días. Pero cuando analizamos los pacientes, los 45 pacientes en ese grupo que no hicieron preparación mecánica, ¿sí?, tenían 3 días de internación. ¿Es la única medida que produce esto? No, es el contexto, el global, pero si nosotros vamos analizando cada una y todas las medidas, vamos a encontrar distintas cosas. Por ejemplo, si a los pacientes le estimulamos la motilidad digestiva el primer día con líquidos, con el café, que mastiquen chicles, por ejemplo, vamos a tener 5 días de internación. Pero si nosotros, si no lo estimulamos, 5 días, pero si lo estimulamos, vamos a tener 3 días. Esos son los números de nuestros propios pacientes. Ahora, yo le doy un cafecito a un paciente y me asegura que va a tener 2 días menos de internación. No. Nuevamente, el cafecito es un punto que va a aportar el 0,5% del total del resultado, pero me lo va a mantener el paciente en foco. Si yo a ese paciente le estimulo el tubo digestivo en las primeras horas después de la cirugía, a la noche le puedo dar una dieta líquida y a las 24 horas está comiendo una dieta sólida. Y lo podré tener quizás 24, 48 horas, quizás podré darle de alta el segundo día de la cirugía.
Y así, por ejemplo, si vemos uno de los primeros pasos, que es la educación del paciente, ¿sí? Cuando le conversamos nosotros y nuestra enfermera al paciente de cómo va a ser la cirugía y le explicamos que al segundo o tercer día se puede ir de alta, esos pacientes, si no cumplimos con eso, o no le explicamos bien, los pacientes están internados 5 días de promedio. Pero si nosotros explicamos bien todas esas cosas, están 4 días. Ahora, ¿eso ha disminuido las complicaciones? No, pero probablemente en algunos pacientes hemos logrado que al segundo o al tercer día se vayan de alta porque nosotros les dijimos que se iban a ir de alta en el segundo y el tercer día y por lo tanto no les da miedo y por lo tanto han hecho las previsiones necesarias para una alta precoz. ¿Sí? Entonces, ERAS tiene eso, hay que dedicarse mucho y tiene otras cosas buenas también, como por ejemplo acá, donde conocemos gente del mismo hospital, conocemos gente de afuera del hospital. Esta foto es cuando se hizo la fundación de la Sociedad de ERAS Latinoamericana en el año 2018 en Uruguay, y donde empezamos a conectarnos con otros lugares. Y debo destacar muchísimo acá la figura del anestesiólogo de nuestro grupo, Adrián Álvarez, Tato Álvarez, que ha sido el impulsor de esto, que es la energía permanente de esto, una perseverancia tremenda y una capacidad, digamos, de convencer también con hechos, con ejemplo, a todos, el que de alguna medida a mí me ha guiado en este camino, que créanme que es cuesta arriba todo el tiempo, pero como en un camino en la montaña uno se da vuelta y mira para atrás y puede ver eso que acabábamos de ver recién, resultados que a uno lo estimulan a seguir haciendo, a seguir buscando todavía mejorar más esos resultados. Y así, este dato me lo pasó hace poquito, por ejemplo, las colectomías izquierdas comparado con distintos hospitales de Latinoamérica que se encuentran asociados al protocolo ERAS. Nosotros en el hospital tenemos la mediana de internación más baja de la región en colectomías izquierdas, de 3 días, con un promedio un poquito más alto, porque el promedio normalmente es un poco más alto que la mediana, pero tenemos la mediana de internación más baja y eso muestra de alguna manera un resultado que muestra que estamos trabajando bien. Ahora, yo le había mostrado que en el año 2018 teníamos 58% de adherencia, ¿sí? Hoy es 57% de adherencia, un punto menos, ¿sí? Y eso muestra que no estamos haciendo tan bien las cosas, ¿sí? Uno puede, si quiere, coaccionar a los datos y decir, bueno, con 58% de adherencia teníamos un promedio de internación de 7.4 días hace 2 años, y hoy con 57% de adherencia tenemos 5.6 días. Tenemos menos tiempo de internación, o sea, algo estamos haciendo bien. Sí, uno tampoco puede que flagelarse todo el tiempo de que si no tiene todos los datos, algo está haciendo esto, está todo mal. Pero lo cierto es que a nosotros nos está fallando el registro. Y el registro nos está fallando porque tenemos sobrepasada la capacidad, digamos, de cirugías y de producción de nuestro sector a las capacidades que tiene nuestra enfermera de recabar y sumar los datos. Esta pandemia le ha venido perfecto porque estamos operando muchísimo menos de lo que hacíamos antes y está poniéndose al día con esto. Y ese registro, fundamentalmente, es a expensas del registro de las medidas postoperatorias, ¿sí? Algunas porque no las aplicamos, es cierto, nadie aplica el 100% de las medidas, pero otras medidas porque no tenemos el dato. O sea, yo puedo tener ausencia del dato de que el paciente no se ha movido o no se ha levantado de la cama al día 1 de la cirugía y sin embargo ese paciente se ha ido de alta al día 2. Con lo cual ahí les puedo asegurar que no hicimos nada mal en el protocolo, pero no tenemos el dato. Y si no tengo el dato, no puedo medir. Y si no puedo medir, no puedo gestionar. Y si no puedo gestionar, no puedo mejorar. Entonces, tener el dato es muy importante. Así que diseñamos en su momento un diario en un papel que se lo dábamos al paciente, que el paciente lo llenaba y él nos ayudaba a completar el registro de las medidas que tenía que cumplir en el postoperatorio. Y ese papel tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos, y ahora estamos desarrollando, gracias a la incorporación de 2 nuevas figuras, que son Uriel Freudenberg y Santiago McLaughlin, 2 anestesiólogos, que han desarrollado un formulario con un acceso directo que es similar a una aplicación. Entonces uno puede utilizar esa aplicación en el teléfono, va a ver el paciente, mientras lo interroga, va marcando los clics y definir directamente los datos en esa aplicación que se exporta a una base de datos de Excel, que para nuestra enfermera es enormemente más sencillo cargar los datos tomados de ahí. Por eso creo que de todo lo que le acabo de decir, lo bueno en ERAS siempre va a tapar a lo feo, a lo malo y a todo lo que tenga
alguna connotación negativa, porque lo que hace básicamente es mejorar la calidad de atención que les damos a todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. A ver. ¿Me escuchás ahí, Ricardo? Sí, perfectamente. Bueno, la verdad que una muy buena charla, contundente. Si yo la tuviera que definir de alguna manera, probablemente es una gran charla que tiene que ver con la gestión. Porque cuando uno habla de gestión, gestión dice que en realidad gestión es fijarse un objetivo, de alguna manera conducir un proceso de una manera ordenada y definir el qué, el quién, el cuándo, el cómo y dónde, que es exactamente lo que vos estás haciendo en ERAS, es decir, es un gran ejemplo de gestión en la práctica médica y con grandes resultados que hoy están muy en boga. Digamos, hoy la evaluación de lo que es la eficiencia y la eficacia son fundamentales en nuestro accionar, estemos en un hospital privado o en un hospital público, con lo cual una de mis primeras preguntas sería, ¿cuánto condiciona el medio para que ERAS se pueda hacer? Me refiero a instituciones públicas o privadas. Esa es la primera que se me ocurre en este momento, Ricardo. Sí, lo primero que tengo que decirte, primero gracias por las palabras, y en realidad esto no es algo que estoy haciendo yo, quizás yo soy el que está haciendo una parte más pequeña. Esto es algo que se representa muy bien en la foto que está puesta ahora acá. Es un trabajo de un equipo en el que cada uno cumple su rol, y te reitero, el rol que cumplo yo probablemente sea menor. Es muy importante todo lo que sucede en el pre y en el intraoperatorio. Yo para que pueda darle de comer a un paciente, darle líquidos, darle de comer a un paciente el día 1, yo tengo que tener un anestesiólogo, por ejemplo, que esté en el quirófano permanentemente, controlándole, de pasarle al paciente los líquidos que hace falta, controlándole el dolor con la menor cantidad posible de opioides, que el paciente esté en buenas condiciones, se despierte sin dolor, sin frío, que el paciente esté bien. Y para que el paciente esté bien en la cirugía y el anestesiólogo pueda hacer todo eso, probablemente también tiene que llegar al quirófano bien. No tiene que llegar deshidratado, tiene que llegar con una carga de hidratos de carbono, que hay miles de maneras de hacerlo baratas, para que el paciente no llegue en ayuno, que lo que produce resistencia a la insulina, y está sabido que la resistencia a la insulina está asociada, digamos, a peores resultados a lo largo de tanto del intra como del postoperatorio. Entonces, si uno dice la mejor manera de hacer ERAS es poder asociarse a la sociedad de ERAS y tener una base de datos que tenga toda esta forma de analizar los datos. Ahora, ¿es la única manera de hacer? No, mejorar la calidad de atención puede llevarnos a nosotros relativamente menos trabajo si nos fijamos objetivos puntuales. Por ejemplo, no dejar la sonda nasogástrica. No dejar la sonda nasogástrica, eso está visto que genera mejor confort en el paciente y a uno lo estimula a poder darle de comer más temprano a los pacientes. Hay lugares donde todavía dejamos una sonda nasogástrica 2, 3, 4 días hasta que el paciente tiene ruido hidroaéreo, si recién ahí la retiro o la cierro la sonda nasogástrica y recién después empiezo con dieta líquida. ¿Está? Ahora, para que yo pueda hacer eso, también tengo que tener mucho contacto y conversar con mi anestesiólogo y llevarme bien con mi anestesiólogo para que el paciente no se despierte con dolor, no le haga un exceso de opioides, que va a terminar con náuseas y vómito en el postoperatorio inmediato. O sea, si nosotros no tenemos comunicación, buena relación y mucho sensación de equipo, es muy difícil hacerlo. Si uno ve las medidas ERAS, no hay ninguna medida que no sea difícil, que sea compleja o que uno no la pueda aplicar. Por ahí quizás poner un catéter peridural para la cirugía pueda ser, digamos, más costoso, difícil de conseguir en un hospital público. Pero en general son todas medidas simples. Bien, buenísimo. Hay dos palabras que me anoté apenas empezaste a hablar. La primera palabra que dijiste fue empatía con los pacientes, que yo creo que eso es clave, que si uno se pone en lugar del paciente, piensa qué le gustaría que le hicieran a uno. Y vino tu segunda palabra, que es experiencia. La experiencia que tiene el paciente. Y hoy se insiste mucho que nosotros no ofrecemos un producto, sino que una experiencia. Es decir, hoy no importa la colectomía como tal,
sino cómo fue la experiencia de hacerse una colectomía con Ricardo Menz en el italiano. ¿Sí? Es decir, desde que el paciente te contacta hasta que hace todo el camino. Por eso que es muy importante entender de que ERAS justamente va mucho más allá, y vos recién lo acabás de decir, que empieza en el preoperatorio. Y yo creo que es el concepto que nos tenemos que poner en la cabeza, que esto es un proceso dinámico del paciente, y lo que a él le va a interesar o lo que le va a pesar a él, finalmente es todo. Y tal vez un pequeño detalle de que lo trate mal a alguien te echa a perder una gran experiencia, ¿no? No sé qué opinas al Totalmente. respecto. Totalmente, es una vivencia que creo que hemos tenido todo en el hospital, de que algunas veces, por ahí nosotros, por ahí otro actor del equipo de salud, o por ahí alguna persona que no es un actor directo del equipo de salud, sino un administrativo, por ejemplo, genera un conflicto ante ciertas situaciones que pueden echar por tierra, digamos, esa experiencia, no voy a decir placentera, pero por lo menos esa experiencia positiva que Bueno, puede tener un paciente por el paso del hospital a través de todo esto. También es cierto que somos personas todos, nosotros y nuestros pacientes. Y nuestros pacientes vienen con una carga emocional importante de saber que tienen enfermedades que son angustiantes, son desesperantes y que ponen, digamos, a algunos pacientes al límite, digamos, de su tolerancia y de su paciencia. Entonces, entrenarnos en la empatía que tenemos que tener una persona que tiene miedo, que tiene angustia y que cualquier cosa lo hace reaccionar. Y hay gente que reacciona en forma agresiva, reacciona peleando, yendo para adelante. Y saber manejar un poco esa situación también nos ayuda a ayudarlo a ese paciente. bien. Vamos a las preguntas, que hay unas cuantas, Ricardo. Sí. En este momento tenemos 83 asistentes. La doctora Siribé pregunta, ¿qué líquidos carbohidratados utilizan en su servicio para administrar en el preoperatorio, 2 horas antes? Nosotros utilizamos polimerosa. Eso lo indica nuestra enfermera. Se utiliza primero una carga creo que de 800 centímetros cúbicos y después de 400 centímetros cúbicos. Y hasta 2 horas antes tiene que ir tomándolo para que llegue bien hidratado y que llegue con la carga de hidrato de carbono para no aumentar la resistencia a la insulina. Bien. Un tal Gustavo Rossi, no sé si lo conoces, Un dice, poquito. ¿qué consejos le darías a la gente de cualquier institución que quiere empezar a desarrollar esto y no sabe por dónde empezar? Lo primero que tendrían que hacer es juntarse con los otros actores que tengan ganas de hacerlo. Juntarse con el anestesiólogo que tenga ganas de participar en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Los anestesiólogos nuestros van a ver los pacientes en el postoperatorio para ver cómo están manejándose el dolor y cómo, si han tenido náuseas o vómitos. Juntarse con un enfermero que tenga ganas de estar, con el nutricionista, con el kinesiólogo, con el clínico que quiera hacer prequirúrgico. Juntarse con gente que tenga ganas de hacer esto, que conozcan. Comenzar a estudiar cómo funciona el sistema y una vez que empiece a funcionar, ponerse en contacto, ya sea con nosotros, con cualquier otro lugar que está haciendo para, digamos, llevarse o adquirir algunas experiencias de los otros que eviten, digamos, recorrer los caminos más largos. Pero primero juntarse con la gente que realmente tenga interés en realizar esto, porque esto es un trabajo de hormiga todo el día. Yo soy el que hincha. Preguntale a Carlos si quiere que tome líquido de paciente hoy. Preguntale a Gustavo si quiere tal cosa. No se olviden el diario, no se olviden del paciente, no se olviden lo otro. No. Yo soy el que está hinchando con eso y soy cargoso, ¿eh? Así que les pido disculpas a mis colegas por ahí que soy cargoso con eso. Bien. Federico Farías dice, buen día, desde el Hospital Privado de Córdoba soy residente en ginecología. Quería saber si otros servicios en su institución también están utilizando protocolo ERAS. Buen día, Federico. En realidad el protocolo ERAS se está utilizando en otros servicios, pero no como tal. Básicamente lo están utilizando como lo hacíamos nosotros antes de empezar a registrar en la base de datos ERAS. Y nosotros insistimos con que el registro básicamente es la fecha de nacimiento del programa ERAS, porque es el momento donde nos permite medir. Si uno va a aplicar un protocolo ERAS, tiene que tener una herramienta de medición. Y esta base de datos a nosotros nos permite hacerlo. ¿Es la única herramienta de medición? No, por supuesto que no. Uno puede construirse una base de datos que sea apropiada y que tenga la data que le hace falta tener a uno,
para poder medir los resultados. En la medida en que uno pueda medir el proceso de lo que está haciendo, uno realmente está haciendo ERAS. Porque uno cree que está aplicando las medidas, y yo le he demostrado con los números nuestros, que aplicamos el 58, el 60, hemos llegado al 65%, después hemos vuelto a bajar. Está bien, los resultados son buenos, sí son buenos, pero el no tener el dato no nos está permitiendo a nosotros ver dónde podemos mejorar. Y básicamente ERAS es mejorar, no es otra cosa que mejorar. Bien. José Saadi dice, excelente presentación, felicitaciones Ricardo y a todo el servicio por el gran trabajo con ERAS. Dice, una pregunta, ¿qué recomendaciones nos darías para lograr completar el equipo humano necesario para llevar adelante el protocolo y poder instalarlo como práctica en otros servicios? En nuestro caso, estamos convencidos del protocolo, venimos trabajando hace mucho tiempo, pero nos cuesta lograr el ingreso de una parte importante como es enfermería. Bueno, ese es el gran problema que creo que hace años que Adrián Álvarez está tratando de resolver. Y digo él porque yo no me he ocupado nunca de eso. Y es justamente la gran limitante que tenemos nosotros. En la foto que están mirando ahí, a la derecha está Gabriela Sánchez, que es el jugador central de ERAS, es nuestra enfermera, y es la que se encarga de recabar los datos y juntar los datos y poner los datos en la base de datos. Si no estuviera ella, nosotros no podríamos hacer el protocolo. Podríamos aplicarlo, pero no sabríamos qué estamos haciendo. O sea, si ustedes no consiguen, a José, ¿no? Si no consiguen al menos una enfermera que se capacite en ERAS y que sea del nexo con las enfermeras del piso de internación de ginecología, porque ese es el otro gran rol que juegan, el nexo que tienen. Nosotros tenemos que luchar contra la indicación de la enfermera de no se levante que está recién operado. ¿Está? Eso es muy importante porque uno puede escribir que el paciente se tiene que levantar, pero la enfermera le va a salir naturalmente porque es una costumbre. Y son los dogmas con los cuales hay que luchar. No se levante porque está recién operado. Entonces, si uno tiene un enfermero que va a juntar los datos, que lo va a cargar y que además va a ser el nexo con enfermería, y más considerando cómo funciona nuestro hospital de servicio de ginecología que tiene geográficamente reunidos a sus pacientes, yo creo que no le falta eso solamente. Y si pueden reproducir los mismos números que como nos ha pasado a nosotros, yo creo que es un recurso de valor invaluable, valga la redundancia. Bien, Gerardo Martín Rodríguez te felicita y te pregunta, ¿cómo manejan la sonda vesical en cirugía colorectal? Hola Gerardo, gracias por estar. Vamos a poner una situación común, que es un paciente que tiene una cirugía de colon derecho o colon izquierdo hecho por laparoscopía. La sonda vesical se la sacamos al otro día a la mañana, a las 6 de la mañana. ¿Sí? El paciente durante la cirugía generalmente se hace una anestesia peridural torácica que se retira en la sala de recuperación anestésica, con lo cual sacarla a la sonda en el mismo día o a las pocas horas puede hacer que tengamos que recolocar la sonda. Generalmente preferimos sacarla al día siguiente, a las 6 de la mañana del día 1 sería. Bien, Andrés Faf dice, nosotros tenemos dificultad para que en la unidad de terapia intensiva le retiren la sonda vesical y durante la estadía en terapia se retrase el avance del paciente. ¿Cómo podríamos mejorar en eso? Bien, ya estamos hablando de un paciente que va a la terapia intensiva, con lo cual probablemente estemos hablando con un paciente que tiene comorbilidades o un paciente al que le acabamos de practicar una cirugía, digamos, de una magnitud diferente a lo que sería una colectomía izquierda, una colectomía derecha, una resección anterior del recto hecha por laparoscopía. En la terapia intensiva probablemente la sonda vesical requiera estar presente por otros motivos tales como medir el flujo urinario hora a hora o por periodos, con lo cual, digamos, esa es una razón para dejar puesta la sonda. Y eso no quiere decir que no estamos haciendo ERAS, no estamos adhiriendo a la medida de retirar la sonda vesical. Si no hay ninguna razón de las que, por ejemplo, acabo de nombrar, u otra razón médica lógica para dejar una sonda, habría que retirarla, porque la sonda vesical sabemos que está asociada, no en todos los pacientes, pero en muchos pacientes, a molestia, a dolor,
a dificultades, digamos, para la movilización, que la movilización es central en un paciente que queremos mandarlo de alta de forma temprana, y está asociada también a infección urinaria. Entonces, es muy importante retirarla lo más temprano posible. La mejor manera para resolver ese problema es sentarse a hablar con el terapista que maneja a los pacientes y hablar sobre este tema específicamente y analizar el por qué dejamos o por qué no dejamos la sonda vesical. Bien. Marcelo Figari te pregunta, ¿cuál es el rol de la residencia en ERAS? La ¿Viste residencia, sí. el programa proyectado en otros centros a través de ex-fellows? No lo he visto proyectado por ex-fellows nuestros. Sí sé que los ex-fellows nuestros, por ejemplo, aplican mucho esta medida porque esto se hace una costumbre. Y las costumbres, buenas y malas, son difíciles de cambiar. He visto que lo aplican y de hecho, digamos, muchas veces hemos conversado con algunos de que les cuesta cambiar algunas cosas en los lugares donde trabajan también. La residencia para nosotros es fundamental. Es fundamental en el sentido de que esto es un trabajo de equipo. Yo pongo esa foto ahí donde estamos algunos de los que nos juntamos periódicamente. Perdón para todos los que no están, pero el residente que va a estar rotando con nosotros, es fundamental que él, por ejemplo, está compenetrado con esto y él mismo pregunta, le hago llevar el café al paciente, le llevo el diario, no llenó el diario, lo estimulo a que llene el diario, lo estimulo a que se levante. Cuando pide el rescate de morfina, el paciente uno lo va a ver y pregunta, ¿es porque realmente tiene mucho dolor o el paciente necesita que le converse 2 minutos para explicarle que es normal que sienta determinado tipo de dolor y evito el rescate de morfina innecesario? Es fundamental la presencia de cada uno, desde el residente de primero hasta el cirujano que hace la cirugía, al lado del paciente para poder hacer todo esto. Bien. Sunjo Hyun te felicita por la presentación. Dice, impresiona que ERA se desarrolló mucho en cirugía coloproctológica, pero no en otro tipo de cirugías. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Y en qué otro tipo de cirugías podría funcionar bien? Bien, en realidad esto tiene que ver con una cuestión histórica. Los que empezaron a reunirse en el norte de Europa con esto, Ole Lindqvist, Kellett y otros, eran cirujanos colorectales. Y ellos empezaron con la idea de estandarizar un poco el cuidado. Y empezaron a decir, bueno, yo no le dejo sonda nasogástrica a ninguno. Y empezaron a medir y se dieron cuenta de que no era así. De que no le dejaban sonda nasogástrica al 60%, no a todos. Y empezaron a medir. Y ahí comenzó todo esto con el concepto que primero se llamaba Fast Track o recuperación acelerada y una serie de cosas que fueron evolucionando. Fueron evolucionando en la parte colorectal principalmente porque los pioneros en esto fueron en esa especialidad. Hoy ERA se aplica para prácticamente todo. Si uno busca en la bibliografía lo va a encontrar para todo. Ginecología, traumatología, cirugía cardiovascular, cirugía de la obesidad. Porque ERA básicamente es hacer lo que hoy consideramos correcto de acuerdo a la evidencia que tenemos. ¿Sí? Calculo que mucho de la discusión de la evidencia es lo que le pasa a ustedes, por ejemplo, en la pancreatitis. Había una época que se hacía tal cosa y se lo operaba a los pacientes en agudo, después se lo espera y cada vez se va evolucionando y conociendo un poquito más y se va haciendo lo que hoy conocemos como correcto. Pero ERA básicamente se aplica a casi todas las especialidades quirúrgicas. Bien. Eduardo de Santibáñez te felicita a vos y a todo el grupo que lleva delanteras y te hace la siguiente pregunta. Dice, si un paciente se induce durante la anestesia a las 8 a.m., ¿debe tomar líquidos azucarados hasta cuánto tiempo antes de la inducción para evitar broncoaspiración? Y si 2 es... horas, sí. Sí, contestáis 2 horas seguimos. o 2 horas y media más o menos, si es que no tiene ningún factor de riesgo que disminuya el vaciamiento gástrico, como por ejemplo los diabéticos. Bien, dice, y si es así, ¿el mantenerse despierto no conspira contra la tranquilidad espiritual de la noche anterior? ¿Qué es mejor, descansar o hidratarse con hidratos de carbono? Bueno, eso me ha pasado hace poquito cuando me tenía que hacer una colonoscopía. La verdad que lo mejor sería que uno pueda dormir, mejor, ¿cierto? Pero lo ideal es hidratarse bien, por ejemplo, hasta las 11, 10 de la noche, 12, a la hora que uno se duerma. Cuando uno se va a someter a una cirugía como esa, no es sencillo conciliar el sueño.
Y si uno se va a someter a una cirugía donde lo van a dormir a las 8 de la noche, probablemente a las 6 de la mañana esté más que muy despierto porque tiene que estar a las 6:15 en admisión de paciente. Por lo tanto, puede tomar algo de líquidos azucarados, mejor dicho, con hidrato de carbono, a las 5:30 de la mañana sin mucho problema, digamos. Pero Bien. sí, si pudiera descansar, si pudiera conciliar las dos cosas, descanso y la hidratación, es lo óptimo. Damián Beder dice, buen día, excelente charla. Ricardo dice, el uso del drenaje en cirugía programada, ¿lo están utilizando? Bueno, eso es una de las cosas en las que tenemos menos adherencia porque son cosas que nos cuesta cambiar y personalmente tengo que decir que a mí también me cuesta cambiar. Yo estoy no usando los drenajes en colon derecho, hace poquito he dejado de usarlo ya en colon izquierdo y en los rectos lo utilizamos siempre. El recto es diferente, digamos, el recto al colon hasta en eras, anatómica, funcionalmente, quirúrgicamente, todo, y en eras también es distinto. Entonces, lo que estoy haciendo yo es no dejando drenajes ahora del lado derecho y del lado izquierdo hace poquito ya he dejado de ponerlos. Por el hecho de que el drenaje, si bien es un testigo de lo que está pasando ahí adentro, si uno se pone estricto con la bibliografía y digamos, la evidencia, no modifica, digamos, la ocurrencia de las complicaciones y tampoco cambia los tiempos en los cuales uno interactúa con un paciente que se fistuliza. Lo cierto es que muchos pacientes, y eso por el solo hecho de estudiarlo y de pensarlo, me ha llevado a mí a ver mis propios pacientes cómo dificulta la motilidad y cómo se quejan del drenaje los pacientes. Por ahí nosotros no le prestaba, yo no le prestaba tanta atención antes porque más me importaba qué salía por el drenaje a cómo lo vivía el paciente el drenaje. Cuando uno hace ese cambio de mentalidad y va más a la empatía de lo que le está pasando al paciente y menos de lo que quiero yo, por ahí uno cambia un poco de pensar en algunas cosas como esa. Bien. Otra pregunta acá dice, ¿aplicaría ERAS en pacientes con trauma? Ejemplo, lesiones de colon por heridas de arma de fuego, con lesiones intestinales, por poner un ejemplo. Bueno, ERAS uno lo puede aplicar preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. ERAS básicamente la aplicación de medidas correctas, vamos a decir. Si yo tuviera un paciente con un trauma, lo que quisiera es que tenga un anestesiólogo que le maneje la volemia, que le maneje la constante de oxigenación del paciente en forma adecuada y que no se exceda, que esté al lado del paciente. Es decir, uno de los principales problemas para el hilio postoperatorio es la sobrecarga de líquido. ¿Sí? Uno de los principales problemas para requerir mayor cantidad de opioides en el postoperatorio inmediato es que el paciente tenga frío, tiemble y con una herida abdominal y grande, más si es un trauma, va a tener más dolor. Por lo tanto, va a tener mayor necesidad de opioides y va a tener más náusea y vómito y probablemente más cilio. Entonces, si yo tengo la posibilidad de interactuar con el paciente prácticamente desde el intraoperatorio, porque un paciente con un trauma no es mucho el tiempo que uno tiene para hacer una reanimación de eso. Sí están descritos que uno puede darle de comer tempranamente al paciente, o por ejemplo estimular el tubo digestivo, darle 100 centímetros cúbicos de agua a un paciente en el postoperatorio inmediato, es menos de la cantidad de saliva que va a tragar ese día. Darle un café que tiene 80 centímetros cúbicos y probablemente tiene efectos sobre el tubo digestivo para estimularlo, es un volumen realmente muy bajo como para considerar que eso le puede generar hilio. Nosotros escribimos en el libro de complicaciones de la cirugía abdominal que lo hicimos para el Congreso, en el libro que lo editó usted, bueno, a mí me tocó escribir justamente el capítulo de hilio. Y es un tema que tiene mucho de desconocido y es un tema que también hay cosas que no tenemos que aportarle nosotros también a la mística de no darle de comer al paciente hasta que no tenga ruidos aéreos comprobados. Porque la mayor parte de ellos no lo requiere. Uno puede estimularlo al tubo digestivo a que trabaje. De hecho, digamos, la mejor estimulación tendría que ser con laxantes osmóticos. Bien. Tengo acá algunas cosas que me anoté, Ricardo, y que para remarcar, no hay duda que el hecho de que ustedes estén midiendo permanentemente, eso les da información y eso condiciona la toma de decisión. Y creo que eso es una cosa buenísima porque se termina la subjetividad y entra la objetividad. Es cierto que en biología es muy difícil ponerle número a las cosas. No va a ser perfecto,
pero va a ser mucho mejor que la percepción subjetiva. Entonces yo creo que el hecho de que ustedes hagan auditorías permanentes es de suma utilidad y creo de suma importancia para decir lo que estamos haciendo creemos que está mejor en este sentido, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros, por ejemplo, así podemos detectar que hay preparados, una de las medidas ERAS, por ejemplo, es aportar un suplemento calórico en los días postoperatorios, porque se requiere, el paciente se encuentra, digamos, en un metabolismo acelerado por el estrés. Entonces lo que hicimos fue comenzar con preparados que eran los más comunes de forma comercial, pero hay muchos pacientes que no lo toleran. Entonces lo que vamos a hacer, lo que estamos tratando de hacer es ver cómo se puede hacer ese suplemento de forma distinta, de, no sé, hacerlo con elementos que sean culturalmente más apropiados para ese paciente. Una galleta Lincoln con dulce de leche aporta 100 calorías, más o menos. Bien. O sea, y si yo le tengo que aportar un suplemento de 400 calorías o de 500 calorías por día, y bueno, me fijo cómo lo hago. Todas Te esas aviso. cosas se las puede manejar, siempre y cuando tengamos una nutricionista que nos ayude con eso. Bien. Las galletitas Lincoln son de mi época, te aviso, ¿no? La mía también. Hay una cosa, un tema que es muy interesante, el que vos hablaste de la adherencia, que para mí adherencia es sinónimo de educación, es decir, y la dedicación tanto al paciente como al equipo. Es decir, creo que probablemente sea un tópico complejo para definirlo, pero ¿cómo trabajan para la adherencia ustedes? Bueno, lo ideal sería un paciente que tiene 100% de adherencia. ¿Qué significa eso? Que de las 25 medidas yo le apliqué todas las medidas. Eso sería lo ideal. En ese paciente, si no tiene ninguna complicación que es inevitable por este método, uno tendría el mejor de los resultados. Pero nadie, y creo que no hay ningún paciente que tenga el 100% de adherencia. La adherencia, entonces, uno va haciendo un promedio de la cantidad de medidas que aplica en cada paciente hasta la totalidad de los pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tengo 25 medidas y tengo un paciente al que le aplico 20 medidas, yo voy a tener una adherencia del 80% a ese paciente. Porque hay medidas que por ahí no las puedo aplicar. Supongamos un paciente que tiene una hiperplasia prostática benigna, grande, que ya ha hecho retención urinaria en otros procedimientos, lo que fuera. Es poco probable que yo le pueda sacar con seguridad la sonda vesical al otro día si no empiezo con la tamsulosina o con alguna medicación que por ahí el urólogo me pueda referir. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que es diabético, y es poco probable que yo le haga una sobrecarga de hidrato de carbono justo antes de empezar la cirugía. O sea, Bien. hay medidas que no tienen indicación o no se aplican. Entonces, la adherencia es básicamente ver qué cantidad de esas medidas yo sí las puedo aplicar cuando están indicadas a hacerlas. Bien, Y cuanto perfecto. más aplico yo las medidas, son mejores los resultados. Y uno puede decir, bueno, vos tenés mejores resultados en los pacientes que andan mejor, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, el paciente que andó muy bien, entonces lo mandas de alta el segundo día y ha caminado y ha hecho todo esto. Pero gran parte de lo que pasa en ERAS y que condiciona el resultado postoperatorio se hace antes. El mayor número de medidas ERAS se hace en el pre y en el intraoperatorio. Por eso, yo cirujano solo no puedo hacer ERAS y darle comer al otro día al paciente si todo lo que ha pasado antes, en las últimas 24 horas, no se ha hecho de una manera extraordinaria. Bien. En un momento nombraste como lo feo la eliminación de dogmas, y yo creo que eso es fabuloso. Es decir, eh, de alguna manera demitificar cosas que venimos arrastrando, que pasó cuando entró la laparoscopía. Yo creo que la laparoscopía, que como decías vos, no es todo, pero tal vez es la primera forma de empezar a hacer un poco de eras. La laparoscopía echó por piso nasogástrica, enemas, ¿se acuerdan los enemas preoperatorios? No, Bueno, no eso idea. era fabuloso. Bueno, creo que eso ayuda muchísimo y todo lo que sea demitificar va con otra palabra que es democratizar, que seguramente molesta mucho. Pero mientras más mito hay alrededor de las cosas, las hace más inaccesibles. Y yo creo que mientras mostrás que es más fácil de manejarlo con mejores resultados, creo que le pega un gran impacto. Es medio político esto, pero un poco es así. No sé qué Y opinás.
Pero mira, la exposición de los datos, a mí como el cirujano, junto con Juan, que estamos en todas las reuniones de ERAS, y ayuda a democratizar bastante bien eso, porque hay una diapositiva que le mostraba recién, que si vos ves esta que está acá, en el postoperatorio se aplican la menor cantidad de medidas. Claro. O sea, eh, yo soy el que queda más, los cirujanos somos en alguna medida los que quedamos un poquito más expuestos, si se quiere, con esa democratización de los datos, pero es el punto donde tenemos que atacar, es el punto donde nosotros estamos ahora concentrándonos en poder hacer mejor. Que básicamente es eso, mejorar. Para mejorar hay que medir. Me gustó mucho la relación que hiciste de Martin Luther King y la sonda nasogástrica, la verdad que fue un sueño buenísimo. Ah, La pasa capacidad de que, relacionar en los años las cosas está muy bueno. pasa que lleva mucho tiempo que ya se muestra que no es necesario eso. Sí. Y yo los invito a que le pregunten a sus pacientes que operan con grandes incisiones, todo, ¿qué le molesta más, la sonda nasogástrica o la incisión? Sí, sí, es válido. Te hago una preguntita, Ricardo. Vos mostraste muy bien la repercusión que tiene en la internación posoperatoria y mostraste algo que pasó en Latinoamérica, de cuánto bajó los días. Siempre estamos hablando de internación posoperatoria, que a veces las situaciones sociales condicionan muchas veces el tiempo posoperatorio. Te doy un ejemplo, en Japón, un paciente, aunque ande muy bien, está estandarizado que tiene que estar internado una semana en el 13 hospital. días, sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué impacto tuvo ERAS en países asiáticos? ¿Qué referencia tenés al respecto? Mira, no tengo muchas referencias porque no lo he estudiado mucho el tema. Lo que sí sé que cuando publicamos el trabajo que lideró Gustavo sobre poco tiempo de internación, sobre 2 días de internación, hicieron, digamos, algunas críticas o algún comentario sobre eso, gente creo que de Japón, si no me equivoco era de Japón, ha pasado un tiempo, me he olvidado de esto, por ahí Gustavo lo puede aclarar un poco. Porque sucede eso, están los pacientes internados prácticamente hasta que se les sacan los puntos. Exacto. Tiene que ver con una cuestión por ahí, como vos decís, cultural, idiosincrática de esas poblaciones. Yo no veo ninguna razón para mantener un paciente que no tiene medicación endovenosa específica y que está comiendo y que está haciendo una vida dentro del hospital, que en general el hospital, y hoy en día el hospital puede ser un lugar peligroso para un paciente. Sí. Hay que conocer el índice también que uno tiene de sus propias complicaciones para ver qué tipo de readmisión tiene, porque hay una cosa que, perdón, no lo toqué acá, yo lo voy a mandar temprano al paciente, al segundo, al tercero, al cuarto día, pero también tengo que medir el índice de readmisión que tengo. Exacto. Porque si yo lo voy a mandar al paciente y a los 2 días lo tengo de vuelta internado acá, no me sirve nada lo que estoy haciendo. Yo tengo que mandarlo con al menos el mismo tiempo, el mismo índice de readmisión, si no, no sirve. Exacto. Perfecto. Vamos a algo logístico que insististe bastante vos y que es el registro y la base de datos. Que todos hemos visto fracasar registros fabulosos, las bases de datos, que sobre todo la persistencia en el tiempo. Uno cuando está a cargo de algo, bueno, le interesa hacer tal trabajo, hace la publicación, y después eso como que se pierde, es decir, la continuidad en el tiempo, cómo uno se la asegura. ¿Qué pensás de lo que es el data entry, que en este caso creo que es la enfermera, si no me equivoco, y la necesidad de profesionalizar ese ítem que para mí es clave para que persista en el tiempo, ¿no? Y bueno, mira, lo primero que tiene que ser es que haya alguien que a este tema lo tome como su hijo. Y acá tengo que decir y recalcarlo, y creo que no nos vamos a cansar nunca de decir que Adrián Álvarez es la persona esa. Que él digamos, con la persistencia y la perseverancia, como dice él, por el convencimiento de que es el camino correcto. Y ese convencimiento uno lo va viendo cuando ve números, cuando habiendo visto esos números, se va y lo mira en la práctica y se empieza a dar cuenta de todas esas cosas. Tener a alguien que sea un profesional para recabar el dato de forma válida y que lo pueda volcar a la base de datos es buenísimo. Lo que estamos tratando, estamos porque estoy dentro del grupo, pero con la incorporación de lo que les decía recién, de estos dos personajes, Uriel y Santiago,
que desarrollaron este formulario, la idea es que ese formulario uno lo llene en el teléfono literalmente en menos de un minuto, cuando lo vea el paciente. Vos tocás, se abre el formulario y tocas qué hizo, qué no hizo, que son las respuestas que te da el paciente a vos cuando lo has ido a ver. La idea es que eso termine migrando directamente a la base de datos. Que el data entry cumple una función hasta secundaria. Hoy en día estamos todavía en la etapa donde dependemos mucho de la recolección del dato por una persona que sepa qué es una complicación, cómo se registra y dónde se registra. Porque no es tan cualquier persona que sube el dato, hay que buscarlo al dato y saber dónde está. Y eso por ahora lo que estamos tratando de hacer es facilitar que Gabriela, que lleva un trabajo titánico con esto, pueda recabar el dato más fácilmente, pero la idea es que de alguna manera se mejore, digamos, o se agilice la carga del dato. Bien. Acá hay una reflexión de Claudio Brandi. Dice, muy buena la charla, Ricardo, me recuerda las dificultades para comenzar con la cirugía ambulatoria. Y dice, la educación médica es fundamental. ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, ERAS decimos que es aplicar las medidas, auditar y educación continua. Todos tenemos que estar permanentemente embebidos en esto. Hay cosas que pueden ser totalmente discutibles, como todo lo que hacemos. Todo puede ser discutible. Pero lo bueno es, digamos, es que no sea exactamente uno contrario a todo lo que se haga, sino que uno pueda discutir ciertos puntos, mejorarlo, o ver cómo se lo puede mejorar y siempre tratar de construir sobre lo que es discutible. La educación para nuestros residentes que están acostumbrados, digamos, a ver esto, yo creo que es un aprendizaje por indivisión que es muy importante. Bien. El doctor Jorge Siribé de Rosario dice, ¿cómo se manejan con los pacientes que se complican al 5º o 6º día posoperatorio en su casa? Bien, el paciente que se complica al 5º o 6º día postoperatorio lo que tiene es un número de teléfono para llamarnos y, digamos, las diferentes alternativas, que es venir a la guardia donde hay un cirujano de nuestro equipo que lo va a recibir y que rápidamente se pone en contacto con el médico. Nosotros tenemos, por suerte, un índice de dehiscencia anastomótica muy bajo, que es una de las complicaciones que uno más tiene en la cabeza por el hecho de decir, lo voy a mandar al paciente que está en riesgo de esta situación. Uno puede tener complicaciones como deshidratación, que las puede tener al 2º, al 3º, al 5º día o al mes, cuando tiene una ileostomía. Uno puede tener una oclusión intestinal que la puede tener al 2º día de la cirugía, como la puede tener a los 20 años. Pero esto, que es la dehiscencia anastomótica, que justamente es una de las cosas que suceden en ese periodo, en ese tiempo que nos dice el doctor, uno tiene que tener una comunicación adecuada con el paciente y dar las pautas de alarmas correctas para que el paciente pueda acudir al servicio de guardia. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Generalmente los pacientes que hacen dehiscencia anastomótica no andan tan rápido bien como los otros que sí. O sea, el paciente que hace una dehiscencia anastomótica generalmente la hace dentro del hospital. Y eso es un número que ya lo vamos a estudiar porque no tenemos con certeza para darle ahora una respuesta. Pero generalmente es un paciente que hace un poquito de hilio, que algo no anda del todo bien de entrada. Perfecto. Bien, hemos contestado cualquier cantidad de preguntas. Remarcar una cosa que dijiste, que era ese sinónimo de 4 cosas, de calidad, de seguridad, de eficiencia y competitividad, ¿no? Y yo creo que hoy la competitividad y en las próximas etapas que se nos vienen después de este COVID, creo que la calidad de la experiencia que nosotros podamos ofrecer va a ser clave. Y un paciente va a ser la mejor propaganda. Dicen que un paciente, si tiene una buena experiencia, te trae 10 personas, si tiene una mala experiencia, te saca 100. Así que tendremos que trabajar a que justamente esto ayude a que las experiencias de los pacientes sean muy buenas. ¿Alguna reflexión final, Ricardo? No, yo quiero solamente agradecerles a todos los que se han levantado y a todos los que han aguantado hasta el final.
Y bueno, decirle que estamos a disposición de todos aquellos que quieran empezar con esto que tengan interés. Estamos a disposición de poder charlar y conversar lo que haga falta. Buenísimo. Antes de finalizar, quería anunciarle a todos los que nos están siguiendo que el próximo martes viene el episodio 14, que va a estar a cargo de Martín de Santibáñez y que se refiere a algo creo que es muy interesante para los jóvenes, que es lo bueno, lo malo y lo feo de una experiencia de formación quirúrgica en el exterior. Así que los esperamos el próximo martes, nuevamente a las 8 de la mañana, así que quedamos en contacto. Muchísimas gracias de nuevo, Ricardo, la verdad que la pasamos bárbaro, es muy buena. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego y buen día a todos.